Última jornada de la Izulia. Se va a disputar entre Gatica y Gatica este primer sector del día de hoy. Por la tarde se disputará la contrarreloj. Se da la salida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, Sergio! ¡Vamos la cara hoy! Primera vuelta, aquí están los primeros, 4 corredores que han cogido ya unos metros. Venga Álvaro, venga, venga ahí. Eric, arriba, arriba, Eric, arriba. Venga arriba, que ya está, venga arriba, venga. Sí, muchos se han juntado encima. Segunda vuelta. Aquí viene, este es Donovan, ¿no? Sí. 6 corredores escapados. Bueno, aquí viene el otro. Aquí viene el otro inglés. El del especial de... Apalo, Jerry. Venga Álvaro, muy bien ahí, venga. Álvaro, Mira, pues aquí viene, mira, este... Y hasta aquí, cabeza de carrera. Este primero, eso es. Bien, y el otro de los dos.
Parece que han aumentado la ventaja. No, ese ya iba ahí, desde salida. Desde que sí. No, un minuto. Sí, pero ahí viene. Todavía no, Isidro. No viene el pelotón entero ahí, Ahí no viene el pelotón entero, Yo creo que viene Álvaro. No viene el pelotón ni de palo. Están saltando para adelante. ¡Venga, Álvaro, venga! ¿Ves? Venga yo. Sí, sí. Que venía atrás, ¿no? Arriba, venga arriba. La vuelta ya va madurando la gente, La vuelta ya va madurando, Ya. La gente aquí ya va trabajando, Me han dicho que no, de vuelta. Pero me van a dar. Ya estamos en la cuarta vuelta. Siguen los 6 escapados. No habrá nadie de la general ahí. Primero los han arreado. No habrá nadie de la general. Hay un contador, es el del Maillot, es el contador, ese estará bastante adelante. Porque va con el... Lleva un maillot de algo, líder de algo. Con el maillot verde. Sí, 35 segundos, sí, pero de allí a aquí se tarda más de medio minuto. Más de un minuto, sí. Un minuto largo, 1:10 o así. Mira que... Venga Íñigo, venga Íñigo, ay, hondo, venga. Alejandro, ¿tienes agua? Venga yo. Ahora pasado. Venga Iker, vamos. 1:10. No, uno pasadito.
Ya está aquí, cabeza de carrera. Siguen los 6 escapados. Se ha quedado unos metros uno de ellos. Joder. Venga. ¡Vamos, Ari! ¡Vamos, Ari! ¡Que tú puedes! Venga. Venga, Eri. Bien, adelante. González. Victoria portuguesa, ahí está. Final. Victoria portuguesa, ahí está, la victoria del día de hoy está llegada para Daniel Viegas. El otro día fue Joao Almeida que conseguía la victoria, hoy Daniel Viegas, el portugués que ha conseguido ganar ante todos nosotros. Daniel Viegas que también viene a destacar este año en la Vuelta Ciclista Besaya, también que nos sirve como gran referencia a todos los aficionados de estas categorías inferiores, de estas categorías también junior. Excepcional, ganador de la Vuelta al Besaya, Daniel Viegas, que se ha llevado la victoria en el día de hoy. Gana la Vuelta al Besaya, también carrera de referencia. El calendario junior consigue la victoria hoy aquí en Gatica. Hemos tomado la referencia, porque atención que aquí va a venir el pelotón. Recordad que el margen de estos escapados es del mínimo de 2 minutos y 1 segundo, con respecto al pelotón principal. Ahí tenemos de momento que ahora viene el líder de la general. Atención, atención, ahí está la lucha, ahí está el
Franklin Chacón, que sí que ha dado tiempo, lo que ha sido a ese grupo donde venía también entre otros centros de seguir, pero un final siempre espectacular y ojo, también. Ahí llega Álvaro. La clasificación general, ya veis que se marca, que se pica tiempo de cara a la general, también esto en esta subida final aquí en Gatica. Queríamos que Franklin Chacón va a continuar siendo líder de la general, pero lo que hemos distinguido de los 10 primeros en la clasificación del día de hoy, veríamos a Franklin Chacón, veríamos también en el día de hoy del equipo también Honda y Senros, también al Fimous, en principio los 2 segundos de margen, ya veremos cómo va a concluir, mientras va llegando más corredores a línea meta. Me gusta escuchar aquí el aplauso del público, venga la gente, que tenemos que animar estos que van perdiendo contacto, que también se merecen el reconocimiento del día de hoy, con Daniel Viegas, ganador de la etapa, segunda victoria portuguesa para el equipo Bairrada, excepcional ante esta rapidísima jornada. Han llegado con el mejor horario, han superado los 40 kilómetros a zona de media. Un carrerón también en el sector matinal aquí de Gatica. Ahí está Daniel Viegas, lo tenéis, lo está haciendo 43, felicidades para Daniel Viegas, ganador de la etapa. Bueno, el que se ha pegado un carrón también es el ciclista que tenemos aquí a la línea meta, Marc Donovan, del equipo Bestiale, también ha estado formando parte de la escapada del día. Venga, cuidado chicos, que tenemos la llegada de los corredores. Marc Donovan, del equipo Bestiale. Fijaros que en el grupo de cabeza teníamos 3 británicos, 2 portugueses y un almeriense, en el grupo de cabeza de carrera. Ahí vemos el nivel internacional de la carrera. E insistimos para indicar que Franklin Chacón va a continuar siendo líder de la general. Hay caídas también hoy. Saludamos a los ciclistas que han sufrido caída en el día de hoy. Alguna que otra baja también contamos. Qué lástima, ¿verdad? Terminar la última etapa, el último sector en estas condiciones. Goteo de corredores en la línea meta. Venga, Oriente, buen trabajo chicos. Buen trabajo para todos. Venga, felicidades con ese final. Cuidado, chicos, que viene todavía a correr a la línea meta. Saludo para todos. Entre comillas, descansar, ¿verdad? Para el día de esta tarde. Veros a todos en Balmaseda. Ahí llega Eric. Muy bien. Seguida, nos confirman el liderato de la general. Yo creo que sí, que Franklin Chacón tiene que estar todavía al frente. Recordad que la salida de Franklin de corrido a determinar nuestro ganador. ¡Ánimo, campeones! Venga, Ivonne Ruiz, que llega a la línea meta a ver esta tarde. Estaba ayudando uno de otro equipo a subir. Sí. Le ayudó otro de otro equipo a subir. Sí. Y bueno, que le dio menos mal que le dio a una serie. Estábamos ahora sí. Yo lo vi antes, pero yo no sé cuándo Bueno, repasamos la etapa del día de hoy. Ahí vamos repasando nuestros clasificados de la décimo. Franklin Chacón, el líder, se mantiene como líder, pero atención, que Vicente Ross está a 2 segundos, pero al timón se ha pasado a ser de 0 a 8 segundos. Ha picado tiempo, de cara al tercer clasificado de la general. Ahí le han picado 6 segundos. Cuarto se mantiene Alejandro Lopero a 38 segundos. Quinto, Caro Garrido de Jiménez Ganga 1.03. Sexto, Tomás Piro, que ha hecho un carrerón. Tomás Piro, que el ciclista de primer año 1.13.